Listo, ya estamos en vivo. Hola, buenas tardes. El día de hoy, en el en marco del Círculo de Lectores Letras Vivas del mes de septiembre del 2020, un año que muchos vamos a recordar porque pasaron muchas cosas, están pasando y seguirán pasando. Una de ellas es esta, la virtualidad. Entonces, gracias a esta virtualidad nos estamos encontrando con posibilidades como la del día de hoy. El día de hoy estamos en compañía de una escritora, no debo decir de mis favoritas, pero seguro que lo es, Eli Frank. ¿Cómo estás, Eli? Muchas gracias, David. Muy bien, gracias a Dios. Y muy agradecida contigo por esta entrevista maravillosa que ya tenía días esperándola y que hoy que ya se llegó el momento, estoy muy contenta de saludarte nuevamente. Sí, yo como se puede notar estoy muy emocionado. Pues mira, comenzamos ahora sí que como que ya con todo. Platícanos, Eli. Yo sé que tienes una quincena, ¿verdad? Muy movidita, muy activa en cuanto a la cuestión literaria. Me encantaría saber, cómo te le estás pasando. Pues mira, sí la llamé la quincena de las letras precisamente porque toda esta quincena he tenido varios eventos al día, eventos de encuentros poéticos y entrevistas. Entonces, un poquito ajetreada, pero comentaba también con mi hija hace rato que es una ventaja enorme el poder hacerlo desde casa y no trasladarte, que no haya tráfico. Es nada más te das una retocada al maquillaje y ya está para la siguiente. Hoy en especial, sábado, ha sido un poco movido porque en la mañana tuve la inauguración de un encuentro poético. Eh, Ahorita la entrevista contigo y al rato tengo en el mismo evento de Empodera tú puedes, tengo otras dos presentaciones de libros. La primera va a ser de mi libro, de mi primera novela, Sanando Almas, que es Ajá. Eh, vamos a hacer la presentación, hablar con la pérdida como oportunidad. Trata sobre la muerte de mi mamá. Esta es mi experiencia personal ante la muerte de mi madre. Yo llamo que es mi gota en el mar, como decía la Madre Teresa de Calcuta, porque es mi testimonio enfocado al proceso de duelo según las etapas que marca la considerada pionera de la tanatología Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Ella manifestó que había 5 etapas en sus investigaciones. Ella era psicóloga, psiquiatra en específico, y ella trabajó muchísimo con niños y con adultos también después en, en proceso de duelo sobre su propia vida, de hecho, con pacientes ya terminales. Entonces ella estableció que tanto los enfermos como los familiares de enfermos Sí. vivían esas 5 etapas del duelo. Entonces yo lo que hice fue eh, compilar una serie de cartas que le había escrito a mi mamá, mi diario Sí. personal, en el que plasmé pues mis sentimientos a flor de piel. Y después de años que me siguió llamando la atención, porque yo, como era mi primera pérdida, pues la verdad es que sufrí bastante. La pérdida de la madre siempre es dolorosa. Yo siento que mi mamá se fue muy joven. Ella tenía apenas 61 años cumplidos, fue cuando falleció. Así Y es. yo no podía como que digerir este proceso. Me empezó a llamar mucho la atención la cuestión de la muerte y me invitaron después de 8 años a participar en un diplomado en tanatología en la universidad en mi universidad, mi casa mater, que es la Universidad Franco-Mexicana. Me invitaron a tomar un diplomado sobre tanatología y fue ahí a donde sentí la necesidad de plasmar este proceso de duelo y retomarlo para poder explicar lo que estaba sucediendo y lo que sucede en una pérdida. Y comentaba también que no son solo pérdidas de familiares fallecidos. Las pérdidas se manejan las 5 etapas igual para cualquier pérdida que suframos, ya sea pérdidas en nuestro ciclo de vida, por ejemplo, cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez, de la madurez a la senectud. Elaboramos también este proceso de duelo.
Lo mismo pasa si cambias de casa, en un divorcio, si cambias de trabajo o te quedas sin él. En fin, para cualquier pérdida se establecen estas 5 etapas del duelo. Entonces, cuando yo escribí Sanando Almas, yo daba clases en un seminario, mis alumnos eran seminaristas, y lo compartí con ellos, platicando de lo que pasa generalmente en las comunidades. Es algo que no se puede trabajar mucho. Entonces yo les comentaba que yo tenía un libro sobre eso, pero que no lo había publicado aún. Se los compartí y mis alumnos fueron los que me animaron a publicarlo. Fue difícil porque, como les comento, es mi, es mi diario personal, o sea, es mi alma al descubierto, ¿no? Entonces fue difícil, pero sin embargo, ya no recuerdo cuántos años de que se publicó. Bueno, la tercera edición se publicó en julio del 2015. Yo ya, como 3 años antes, había hecho la primera y la segunda edición. Entonces, estamos hablando que más o menos en el 2013 fue Sí. cuando saqué el libro. Y casi 10 años después que falleció mi mamá. Y de ahí para acá, del 2003 para acá, han transcurrido 7 años. En esos 7 años he tenido una bendición que yo considero es una bendición y un regalo de vida, el poder compartir esta experiencia y que la gente me diga que le ha servido un poco para entender más sus procesos de duelo. Excelente, oye, Eli, me llama mucho la atención esta parte, cómo tú sabes que a la hora de escribir todo nos funciona para transmitir lo que sentimos. Yo creo que algunos me han dicho que esta parte de escribir todo lo que nos pasa sana también, entonces por ahí yo te ubico más como poeta y tengo muchas ganas de conocerte como escritora de novela. Eh, Tiene esa parte de este libro otro, ¿verdad? Que también es muy cercano a ti. Este es Exacto. con ¿Puedes toda el platicarnos? Sí, por favor. Les platico un poquito. Con toda el alma nació precisamente desde Sanando Almas. Cuando yo publiqué Sanando Almas, mi papá era un lector asiduo, le encantaba leer. Gracias a él fue que yo empecé a leer poesía desde muy niña. Desde muy niña yo leía los clásicos del siglo de oro español. Sí, A mi papá le encantaba la poesía, entonces desde aquel entonces que era yo muy niña, tendría yo creo unos 4 o 5 años cuando mi papá me empezó a leer poesía, y después ya que aprendí a leer, pues la leía yo. Durante mi adolescencia leí muchísima. Y, y, y bueno, finalmente cuando muere mi madre, después de los 10 años, casi 8 que publiqué el libro, el de Sanando Almas, mi papá se hizo mi fan número 1, le encantaba mi libro. Y entonces yo le prometí, le dije, bueno, este libro se lo hice a mi mamá ya no estando ella en vida. El tuyo te lo voy a hacer en vida, papito, y quiero que tú me ayudes. Me dijo, claro que sí. Y le dije, yo quiero plasmar tus vivencias más, lo más bello que has vivido en la vida o lo más triste, lo que tú quieras, y quiero que me ayudes. Me dijo, claro que sí, lo hacemos. Lo que es la vida, David, me vuelve a sorprender la muerte de mi papá. Mi papá murió de un infarto justo el domingo anterior a que yo iniciara mi diplomado en novela. Yo estudié otro diplomado en novela y he tenido bastantes talleres, diplomados, cursos, eh, porque bueno, mi formación es como comunicóloga, y a pesar de que se redacta muy bien, y me encanta, y soy ahora sí que fanática de la ortografía, la sintaxis, la semántica, todo lo relacionado con la materia de español, que es también lo que he impartido por más de casi 20 años, he sido también docente. Entonces, pues se me da muy bien la narrativa. Sin embargo, la poesía no tanto. Eh, Finalmente, he tomado cursos de los dos.
y pues ya no pude escribir a mi papá justo cuando empezaba a tomar el diplomado en novela. Ya había escrito Sanando Almas, pero sin ninguna preparación para escribir una novela. Mi editor la catalogó como novela corta. Yo digo que es un testimonio más que novela. Sí tiene la estructura de novela porque está en capítulos, tiene personajes y tiene todo un hilo conductor como novela corta. Okay. Sin embargo, ya profesionalmente, ya sabiendo cómo se estructura una novela, escribo con toda el alma para mi padre y la saqué al año de que murió mi papá. No la pudimos imprimir. En cuestiones económicas, y también mi editor estaba viajando por todo el mundo. Él también es escritor, entonces hace giras a nivel mundial, se va por todo el mundo a promover su obra. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a hacer una gira, yo creo que el próximo año sacamos tu novela, mientras métela pues, a un concurso, a ver qué pasa. Y fue lo que hice, la metí al concurso de novela corta Rosa María Porrúa en el 2018, y pues haciendo tiempo a que regresara mi editor, ¿no? Finalmente, después de unos meses, me anuncian por correo electrónico que soy ganadora del tercer lugar. El tercer lugar no incluía la publicación por parte de la editorial. Sí. Sí me hicieron una oferta de publicación, pero la verdad con editoriales tan prestigiosas y reconocidas sale carísimo. Y uno Así que es. escritor independiente y que apenas vas empezando, pues es difícil juntar el dinero. Entonces lo que hice fue esperar un poco y pues bueno, luego quise publicarla justamente con ahora que fue el aniversario de mi papá, cumplió 7 años ya de que falleció, y pude hacerlo y pues ya está aquí. Está aquí y estoy feliz porque ha tenido muchísima aceptación también. Yo digo que es un show cómico, mágico, musical, mi novela, porque tiene de todo. Sí. Lo que es la vida, es la vida de mi padre, contada por mi propio padre. Entonces, para mí fue un gran reto poder escribir algo en la voz de mi padre cuando él ya no estaba, cuando ya no estaba para decirme, oye, aquí te falta esto, aquí te sobra el otro, esto lo que pongas, esto no. Entonces me hizo muy difícil. Y entonces lo que empecé a hacer fue a recordar, a hacer una lista de todos los recuerdos que tenía que mi padre nos había contado y los que nos repetía pues varias veces, ¿no? Entonces Sí. fue lo que hice, y, y pues fue un reto también en el sentido de que a veces el hablar de uno mismo no es bueno, por lo menos para mí se me hace como ególatra, y hay un capítulo dedicado a mí precisamente Sí. en el que yo digo, si me leen dirán, ay, esta mujer qué presumida, ¿no? Ella escribió el libro, pero pues quien conoció a mi padre y que nos conoce desde muy niños sabe que era así, que sí era verdad, que yo era la consentida de mi papá, aunque finalmente es lo que yo le decía a él, ¿no? Porque siendo la consentida es a la que más me exiges. Y, y finalmente dije, tengo que hacerlo en voz de él, y así lo hice. Entonces, esa fue un gran reto, como les decía, y una meta que me propuse muy alta. Y bueno, familiares que lo han leído, amigos que lo han leído, incluso gente que no conoció a mi padre y que lo ha leído, me ha comentado que sí logré rescatar el registro narrativo de mi papá, ¿no? La voz narrativa de mi padre, con su lenguaje, con su forma de expresarse, con la manera en la que contaba sus anécdotas. Entonces, pues por eso estoy tan contenta. Es una mezcla de sentimientos, David, porque estoy Claro. muy feliz por el resultado que ha tenido la novela, pero por otro lado es el hecho de sentir esa nostalgia por mi padre que no la leyó, que yo quise darle el regalo de que él pudiera leer su novela y que la vida me volvió a jugar, yo digo, una mala pasada, ¿no? Porque Sí, claro. finalmente ya no estaba para leerla. Pero bueno, siempre las pérdidas es lo que digo y que voy a mencionar al rato en esta charla que te digo que tendremos. El que la Excelente. pérdida es dolorosa, sí es verdad,
pero siempre una pérdida trae algo mejor a tu vida. Y yo he perdido a mis padres, pero he ganado miles de amigos, de gente que le ha gustado mi obra y eso me tiene satisfecha y contenta. No, aparte que los has inmortalizado así con tu arte, yo creo que es algo que debe hacerte sentir muy feliz y yo creo que vamos a poder conocer un poquito de ellos cuando los leamos. Oye, Eli, ¿crees que haya posibilidad de que nos leas un pedacito para darnos una idea de cómo es tu forma de platicar en tu novela? Claro que sí, con mucho gusto. Les voy a leer un poquito del inicio. Quisiera comentarles también que incluyo el concepto que te comentaba hace rato, que es un show cómico, mágico, musical, Ujú. porque fíjate que tuve la idea, a mi padre le encantaba la música. Él cantaba muy bien, aunque nunca lo hizo profesionalmente. Solo una vez participó en un concurso que platico en la novela, en un concurso en Michoacán, en una Ajá. radiodifusora, y ganó el primer lugar. Cantaba Oh, muy bien, le encantaba la música y siempre hubo música en su vida. Él era de los que los primeros equipos de sonido que salían, él compraba. De hecho, yo recuerdo cuando en la infancia tenía unos trackers que se metían en la guantera del ajá. coche y desde ese entonces él compraba los tracks, después salieron las grabadoras, compraba los cassettes y siempre traía una colección enorme de música de todo tipo, le encantaba de todo tipo, igual que la literatura de todo tipo leía. Sí. Su preferencia era la novela histórica, pero leía de todo. Lo mismo la música, le encantaba la música de todo tipo. Entonces, esto es la particularidad que tiene esta novela. Incluyo algunas canciones que son conocidas, son de dominio público, algunas son de Alberto Cortés, hay de Rafael, hay música italiana. Entonces, incluyo en la historia una canción que ayuda a complementar la historia y que también ha sido un recurso que ha gustado mucho. En este caso, les voy a leer un fragmento del primer capítulo que se llama Distancia. Ujú. Es una canción de letra y música e interpretación de Alberto Cortés. La pueden buscar después en YouTube. Es una canción hermosa en donde habla precisamente sobre su niñez. Entonces, en este capítulo mi papá está narrando precisamente que fue el día de su muerte. La historia transcurre precisamente el día de su muerte. Todo esto que Sí. narro es sobre el día que mi papá murió, que además tuve la oportunidad de estar con él todo el día y, Ujú. y de despedirme de él, porque él como que presentía, a pesar de que murió de un infarto, él ya lo presentía desde unas semanas antes. Entonces, por eso es que pude despedirme de él, ¿no? Les Sí. voy a hacer este pequeño este, fragmento en donde habla un poco de su niñez. Por Espero favor. que les guste. Recuerdo así en la distancia aquella mañana de matiné. Estaba yo chamaco, tendría unos 8 años. Vivíamos en Ferrocarril de Cintura y había escuchado que mi ídolo se presentaría en la inauguración del Cine Florida. Vaya curiosidad la que tenía de verlo. ¿Sería igual en persona que en el cine? ¿Podría contemplarlo de cerca? Pues ahí estaba yo, esperando su llegada cuando de pronto empezó el borlote. Ahí viene Pedro Infante, gritaba la gente, dejándose venir de trancazo. Alguien me agarró de la mano y casi corriendo me metió al lugar entre empujones y gritos. Yo seguí caminando apresuradamente, pero no, para no caerme entre la muchedumbre que se amontonaba. De pronto escuché una voz. Ya llegamos, chamaco, busca un lugar en donde sentarte. Yo volteé a verlo y me di cuenta que era él, mi actor favorito, el ídolo del cine mexicano. Ese día me la pasé a todo dar. Me cambió la vida de ahí en adelante. Mi existencia sería la de un soñador para el que no existen imposibles. Supe que los sueños se cumplen. Volví a tener fe. Me di cuenta que no todo en la vida podía ser hambre y tristeza. Al término de la película regresé a vender mis chicles.
Tenía que venderlos todos para llegar a casa con dinero y que doña Chelo, mi madre, nos cocinara una rica sopa a mi hermana Zenaida y a mí. Ese día creció en mí la esperanza de ganar mucho dinero para poder comprarle una casa propia a doña Chelo. Solo así no viviríamos más como arrimados ni con mi abuela Elisa ni con nadie más. No pensé en mi papá. Don Arnulfo no sabía de nada más que de tomar y perderse por semanas. Yo tenía que ser diferente. Gracias a Dios, pude hacerme del departamento de Santa Fe y también pasados los años pude darle una casa a mi esposa Marina y a mis hijos María Isabel, Refugio y Jesús, que se convertirían en lo más sagrado para mí. Esa es una pequeña parte de este primer capítulo de Distancia. Wow. Súper bonito, Eli. Bueno, muchas gracias. Me encantó. Oye, por aquí tengo la pregunta de uno de mis alumnos. Dice, sí, ¿cómo te hiciste escritora? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque a mí desde niña me gustó escribir, sin embargo nunca, era como un sueño guajiro, yo quería ser escritora o bailarina de ballet. Wow. Y me inclinaba más por ser bailarina de ballet. Desgraciadamente no me duró mucho el gusto porque yo nací con pie plano, entonces cuando hacía mis ejercicios sufría mucho de calambres por las noches y me dolían mucho los pies, entonces pronto dejé el ballet. Sin embargo, como les comentaba, siempre leí y ya cuando estaba adolescente quería ser periodista, quería escribir para un periódico, me llamaba mucho la atención la prensa escrita y entonces dije, bueno, no pensé en ser escritora, sino más bien periodista, me gustaba mucho el periodismo. Y dije, bueno, voy a estudiar periodismo. En ese inter se abrió una carrera nueva que es la de licenciatura en comunicación, que además pronto se saturó porque era una carrera nueva, entonces todo el mundo quería estudiar comunicación. Sí. De hecho, en ese entonces yo no pude presentar, de hecho yo pasé directamente a la universidad, a la franco-mexicana, sí. y me hicieron, bueno, antes me iba a inscribir en la náhuatl, pero pues la verdad era muy cara y yo no quería que mis papás hicieran tantos sacrificios, me la podían haber pagado, pero quizá hubiéramos estado mucho más apretados, ¿no? Entonces sí. Yo dije, bueno, me recomendaron mucho la franco-mexicana y me metí ahí, pero ya en ese inter entre la secundaria y la que terminé la prepa, yo ya no sabía qué quería, si el periodismo o también me gustaba el cine. Y entonces fue cuando salió esta nueva carrera de comunicación que incluía todos los medios y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces me metí a estudiar cuando justo en la náhuatl me habían dicho en el examen, ya ves que te hacen exámenes sí. Psicométricos y de vocación, pues a mí me dijeron que no estudiara comunicación, que me metiera a literatura y lengua española, fíjate lo que me dicen. Y yo dije, sí. Ay, no, a mí me encanta leer, pero no para esa carrera, no, a mí me encanta el cine y me encantan los medios y mejor locutora o periodista, no, mejor me voy por comunicación y estudié comunicación. Ahora sí. Pienso que las cosas pasan por algo. Al principio me arrepentí y decía, no, sí, mejor hubiera estudiado literatura y lengua española. Pero fíjate que la carrera de comunicación me sirvió mucho en el sentido que aprendí mucho a redactar bien. Ya me especialicé de plano en redacción, ortografía y te digo, con los años pues también he dado clases y entonces el reaprender te deja muchas cosas y el estar, ahora sí que el aprendizaje es mucho de estar practicando. Entonces, solita fue así como que la vida me fue llevando. Aunque tenía ese sueño, nunca lo vi como un sueño que se fuera a convertir en realidad. Y ahora que escribo, bueno, estoy fascinada porque digo, finalmente las cosas pasan por algo, no hay casualidades. Y he aprendido a aceptar eso, porque al principio sí me arrepentía mucho de no haber estudiado literatura, ¿no? Sin embargo, digo, todo se ha ido dando poco a poco y bueno, ya estoy. Y la vida me ha puesto en donde debo estar y aquí sigo y seguiré mientras a todos les siga gustando lo que hago. Excelente, Eli. Pues me encanta. ¿Hay posibilidades que los leas
un poemita o algún fragmento de tu otra novela? Sí, claro que sí. Les puedo leer. Ustedes díganme, ¿tengo poemas? Sí. ¿Tengo aquí Sanando Almas o tengo mis dos poemarios que son Con el alma a la intemperie y Alma de artista? Y próximamente saco Nací con la poesía en el alma. Ya está en la editorial, ya está enarmado ya el poemario. Entonces, pronto les avisaré para que también conozcan Así con la poesía en el alma. Pero no sé, ustedes díganme qué prefieren, que les lea poesía o que les lea un poquito de Sanando Almas. Sí, sí, por favor, Sanando Almas. ¿Sí? Bueno, les voy a leer un poco sobre el, el capítulo que es mi preferido. Luego me preguntan, ¿qué es lo que te gustó más de escribir Sí. esto? A veces, te digo, suena un poco ególatra porque este capítulo se llama 10 centímetros y Ujú. ahorita van a entender por qué y es de mis preferidos. Les voy a Adelante. dar solo un fragmento porque es el más largo, de hecho, del libro, no es mucho, generalmente todos son capítulos cortos. Este tiene Ujú. tres cuartillas, sin embargo, pues sí se hace un poquito más largo. Pero les voy a leer un poquito el por qué era yo muy apegada a mi madre. Y se llama Adelante. centímetros. 10 centímetros es lo que midió mi cordón umbilical a la hora de nacer. Es un caso entre 10,000, dijo el doctor. Fue el sábado 10 de junio de 1967 cuando vi por primera vez la luz del mundo. Después de casi 48 horas de trabajo de parto, nací vía cesárea. Naturalmente, mi memoria no está tan desarrollada como para recordar con claridad lo que ocurrió ese día, pero sé, a través de lo que me han platicado, que sufrí al nacer y que mi mamá estuvo a punto de morir al traerme al mundo. Toda mi vida transcurrió al lado de mi madre. Se puede decir que nunca me separé de ella y es por eso que me ha sido muy complicado cortarme ese cordón umbilical. No hay día en que no recuerde un momento, una palabra, una circunstancia que me haga pensar en ella y en la falta que me hace. En varias ocasiones trató de despedirse de mí, pero mi miedo se lo impedía. Cada vez que lo intentaba, mi llanto la interrumpía y entonces tiernamente me expresaba: no, mijita, no llores, no me voy a morir. Qué difícil fue poder despedirme. Pasada la etapa de negación y rabia, solo 2 días antes de morir fue que pude hablar con ella sin obstáculos ni interrupciones. Si Dios así lo quiere, no me resistiré, me dijo. Lo único que me preocupa son tu papá y tu hermano. Tu hermano y tuyo hicieron tu vida y tienen a sus maridos y a sus hijos. En ese aspecto me quedo tranquila. Pero a tu papá, ¿quién lo va a despertar cuando deje de respirar? Se refería a la apnea que sufre. Y tu hermano, quisiera estar con él el día en que se case y decida tener hijos. Finalmente pude hablar con ella sin ponerme a llorar y le dije: ¿sabes, mami? Creo que la muerte es un proceso natural que debemos afrontar y disponernos para recibirla. Sin embargo, no lo hacemos. Deberíamos prepararnos como lo hacemos cuando van a ser un bebé. En ese momento, hubiera querido decirle que si había alguna posibilidad de que pudiera comunicarse conmigo después de la muerte, lo hiciera. Pero nuevamente tuve miedo. Solo me atreví a insinuarlo. No recuerdo las palabras textuales, sin embargo, le dije que creía que a través de los sueños podíamos estar en contacto. Seguimos platicando. Ella me habló de sus inquietudes. Me dijo que estaba segura que mi papá no se quedaría solo. Yo le dije que no se preocupara, que mi papá podía rehacer su vida, pero que esa casa era solo de ella y de nadie más. Ella permaneció en silencio. Me comentó que se sentía satisfecha con su vida. ¿Sabes? Me voy muy contenta porque no me quedo con ganas de nada. Dios me ha bendecido con una buena vida. También me expresó su temor. Tengo miedo. Yo le dije que no tenía por qué, que ella había sido una gran mujer, una buena cristiana, que había ayudado a mucha gente y era bondadosa. Mis palabras la reconfortaron tanto que desde entonces hasta el día en que murió no se cansaba de repetirme todo el tiempo: bendita seas, Minnie. Tus palabras me dan mucha paz, agregó.
Y Pues, bueno, yo aquí sigo con sigue hablando sobre el día de su muerte y narra precisamente el momento en que ella falleció. sí, fíjate que yo platicando con mis alumnos les comentaba qué se sentía leer a Eli Frank. Pudiera ser que te resulte interesante. Yo les hacía esta comparación, les decía que es como si pudieras sacar tu corazoncito y lo pudieras mimar en algunos poemas y en otros era como si buscaras el punto de la herida y pudieras tratar de sanarla, como cuando un pedazo de plastilina le cubre las imperfecciones mientras lo detalles. No sé si esa descripción sientes que se parece a lo que tú escribes, porque justamente eso me lleva a la segunda pregunta de, la, de una de mis alumnas que está por aquí presente, que dice que en qué escritores te inspiras tú. No se pudo conectar por cuestiones técnicas, pero está muy interesada en saber esta respuesta. Fíjate que es difícil. Generalmente tendemos a inspirarnos de la obra de nuestros escritores favoritos. Yo en narrativa no me ha sucedido todavía. En narrativa ha sido la experiencia completamente mía. A pesar de que he leído mucha gente, trato de ser yo en lo que he escrito y además finalmente lo que he escrito hasta ahorita o lo que he publicado hasta ahorita en cuestión de narrativa es de mi vida, aunque no es una autobiografía en sí, porque son solo fragmentos o partes de mi vida, finalmente tiene que ver con mi vida o la vida de mis padres, en este caso con las dos novelas. No, en narrativa no me he inspirado todavía en nadie, estoy escribiendo ya una novela ya de ficción, que bueno, los escritores a veces decimos, esto no tiene nada que ver conmigo, pero platicando con otras personas y con otros escritores que ya tienen nombres reconocidos con los que he tomado talleres también, Ana García Bergua, o Elmer Mendoza, Mauricio Carrera, Alberto Chimal, muchos escritores que son contemporáneos y que nos han aportado en esos talleres muchísimos tips y muchísimas ideas y muchísimos ejercicios para pues para poder escribir o soltar la mano o no dejar la página en blanco, como decimos. Entonces, Muy, esta nueva novela que estoy escribiendo, que si se fijan también lleva el alma en el título, se llama El alma no se equivoca, la estoy escribiendo precisamente ya no inspirada en nadie, pero sí con el compromiso de que así como mucha gente me ha dicho que sanando almas y con todo el alma llevan implícito el poder sanar, como dices, las así pérdidas. es. En este caso, con perdón, el alma no se equivoca, habla sobre alcoholismo. El eje principal de la novela es alcoholismo, pero tratado desde el punto de vista que el alcoholismo es una enfermedad. Y el alcoholismo es un problema que vivimos no solo en México, en todo el mundo. Entonces, finalmente, quiero hacer como un híbrido entre una historia de amor mezclada con el alcoholismo. Y no me estoy inspirando en nadie, simplemente me inspira Ujú. la vida o me inspira lo que veo a mi alrededor. Y bueno, ya tomo tips entonces sí de escritores que he conocido, que he leído de ahí tomo algunos tips y se me ocurren otras cosas propias, ¿no? En poesía sí tengo preferidos, tengo a eh, Rosario Castellano, Sor Juana Inés Sí, de la Cruz, son mis favoritas en poesía. Ay, bueno, es que me encantan muchos, pero nunca podría decir que la totalidad de la obra. Por ejemplo, ujú, Bukowski, me gustan algunas cosas de Bukowski, no todo, ¿no? Eh, exacto. en poetas contemporáneos, pues, ay, no, me fascinas. Jaime Sabines es de mis preferidos. También me gustan algunas cosas de Mario Benedetti, pero me gusta más Mario Benedetti en narrativa que como poeta, aunque Bien. como poeta también tiene unos poemas maravillosos. Eh, ¿Qué otros escritores? Bueno, ahora que estoy conociendo, que no había leído mucho sobre estos nuevos
escritores de contemporáneos, ya de la edad que estoy leyendo ahora. Me ha gustado mucho Gloria Fons, Liliana Bloom. Liliana Bloom es fantástica y además es una excelente persona. Ana García Bergua. He leído un poco sobre la obra de Mónica Lavín, que también es otra de las grandes. Rosa Bernal, Amparo Dávila con sus cuentos. Sí. Bueno, es que quien diga que ya leyó todo miente. No se puede. Miente porque no es cierto, ¿no? A mí me gusta generalmente leer, lo que más leo es precisamente novela y poesía, es lo que más leo. De repente por ahí algún ensayo, cuentos también, he leído cuentos, pero lo que más disfruto es la novela y la poesía. Muy bien. Tengo otra pregunta también de mis alumnos. Ellos quieren saber los temas que tocas en tus, bueno, ahora ya no la poesía, aparte de, ¿qué temas toca Eli Frank en sus libros? Pues creo que toco varios, en especial el amor, el desamor, la muerte. Es un tema que me apasiona, yo creo por lo mismo que estudié tanatología. Sí. También mucho también tengo algunos poemas como de protesta y en contra de la violencia femenina, porque me han invitado cada año desde hace ya casi 9 años al Festival de Mujer, que es un festival internacional que empezó con Jael Uribe, que es escritora y poeta de República Dominicana, y que ahora se hace por todo el mundo. Entonces, cada año me invitan a este festival y entonces escribo algo sobre el tema de ese festival, escrito sobre el papel de la mujer desde toda la vida que ha sido violentada. Tengo poemas sobre esto, sobre la mujer. Tengo poemas de repente como crítica social y duro contra los políticos. Tengo 2 que 3 poemas sobre eso. Depende de lo que me inspire en el momento. Por ejemplo, hoy en la mañana desperté con una idea bien rara y escribí un cuentito corto sobre las zanahorias. A mí la zanahoria ni me gusta, pero yo no sé por qué desperté con esa idea y escribí zanahoria. También me baso mucho en los poemas, en sueños. O sea, tengo sueños que a veces no los entiendo y entonces los hago poema. Excelente. Ando viendo, tenía un profesor, Roberto Velasco, a quien quiero muchísimo. Fue de los primeros en creación literaria, que me enseñó creación literaria. Decía que había que ver el mundo, que de todos lados podías sacar la poesía, y es verdad. O sea, puedes sacar un poema de cualquier cosa, y en los talleres pues es mucho más rico porque te ponen ejercicios, te ponen a escribir, y de verdad es impresionante la cantidad de ideas que te vienen a la cabeza con una sola palabra. Por ejemplo, hoy les digo, escribí toda una cuartilla sobre las zanahorias. Sí, bien, me encantó esa idea. Oye, por aquí tenemos la invitada Sofía, que es una de mis alumnas. ¿No estás por ahí, Sofía? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Eli te presento a Sofía, Sofía te presento a Eli. ¿Tienes alguna pregunta, Sofía, que le quieras hacer directo a nuestra escritora invitada, Eli Frank? Sí, de hecho, bueno, primero es un gusto poder hacerle unas preguntas. Claro, Y adelante. bueno, mi pregunta sería, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Los que me gusta escribir, novela y poesía, son mis favoritos. Y cuento también, aunque he leído menos cuento, he leído más novela y poesía, pero del cuento también le empiezo a agarrar mucho cariño, y sobre todo porque mi papá se dio cuenta de que empezaba a escribir, le encantó Sanando Almas, y él me dijo, ¿sabes qué? Me gusta cómo escribes de manera tan descriptiva. Yo creo que tú serías una buena cuentista, me dijo antes de morir. Y entonces quizá a lo mejor también me decide escribir un día de estos un libro de cuentos. Sería increíble, ¿eh? Bueno, ya no veo a Sofía, pero bueno, esperemos que se conecte de nuevo. ¿Hay posibilidad de que nos leas otro pedacito de tu obra? Se me está acabando el tiempo,
pero si quieres, leemos. Sí. Ya regresó Sofía. Bueno, ¿tienes otra pregunta o vamos a un poema, Sofía? Sofía, ¿gustas que leamos un poema de una vez o haces tu segunda pregunta? No, me gustaría escuchar un poema. Ok, adelante, Eli. Sí, Mira, de claro. hecho, el que yo tengo y me encanta es este de Con el alma en la intemperie. ¿Tienes Ajá. algo a la mano? Sí, aquí lo tengo. Coincidimos. Adelante, adelante. En lo que lo encuentra Eli, les platico que hace 2 años tuve el gusto de conocerla. En ese ratito hojeé uno de sus libros y me encantó lo que estaba leyendo. Y cuando la vi dije, esta es mi oportunidad. Fui, la entrevisté en 2 minutos y descubrí que aparte de ser una gran escritora, es una gran persona. Entonces, espero que con lo que está platicándonos, leyendo, puedan conocerla un poquito mejor y verla así como, pues yo como lector y como amigo la puedo ver. Adelante, Eli. Bueno, les voy a leer y les voy a compartir también que me encanta pintar. También soy pintora. Por ahí Sí. andan circulando unas portadas de algunos libros que me han pedido, o más bien me han hecho el honor de publicar mis pinturas en algunas portadas de libros, algunos para el editorial Hispana y otros para coordenadas de voces femeninas. Entonces estoy muy contenta. Les voy a leer este que se llama Las alas de Frida, que me inspiré precisamente en un cuadro que pinté a Frida Kahlo con unas alas de ángel. Y entonces me inspiré en mi cuadro y escribí este que se llama Las alas de Frida. Espero que les guste. Y tiene precisamente un epígrafe de Frida Kahlo que dice: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Préstame tus alas, Frida. Quiero elevarme tan alto como tú. Conservar el amor de un hombre que vea magia en mis ojos y pinte de arcoíris nuestra unión. Préstame tus alas, Frida, que mis sueños no sean vanos. Del hubiera nadie vive. Las quimeras son un lastre que pretenden confundirnos. Préstame tus alas, Frida. Quiero vivir en un país mejor, que no mutile las palabras, que no repita las historias, que apoye más a la cultura que al fútbol. El sistema ya no sirve, el artista no se aprecia, la familia vive en crisis, los valores ya no pesan. Préstame tus alas, Frida, porque las mías están cansadas de volar. Y bueno, este fue un poquito como de crítica social, si se fijan. Sí. Y de repente me dicen, oye, pones mucha nostalgia. Es que a veces duele ver cómo está el país, pero sin embargo siempre hay una esperanza y siempre también tengo poemas así. Bueno, es que yo así considero que es la vida, David. Es ambivalente, lo platico en Sanando Almas. Yo pienso que la felicidad se consigue no solo de cosas buenas, sino también de cosas tristes que pasan en tu vida, porque eso nos hace fuertes, nos hace crecer y madurar. Y bueno, finalmente, eso es la vida, así es esta vida, por lo menos la que conocemos, así es, llena de matices, llena de sentimientos, y yo soy como medio extremista, los extremos, o estoy muy feliz, o de repente me da así como el bajón, ¿no? Claro, y bueno, sí. por eso le puse Con el alma a la intemperie, porque generalmente son poemas de corte nostálgico. Sí. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Sofía? ¿O vamos a una de las de nuestros lectores? Bueno, mi pregunta sería, ¿quién es tu escritor favorito o el que te inspira al momento en el que estás escribiendo, ya sea alguna obra o poema? Uno que digas que te inspira demasiado. El Rosario Castellanos me ha inspirado mucho para escribir poemas. Rosario Castellanos y Jaime Sabines son con los que más me he identificado como autora. Excelente. Bueno, nos preguntan de los que están viendo, nuestros lectores, que si
¿Qué libros recomiendas para leer a los adolescentes? Ay, en especial para adolescentes, bueno, también depende del género, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué les podría recomendar? Ay, es que a mí me gustan, lean cuento, empiecen por el cuento. El cuento es difícil de conseguir. Un cuento, decía Julio Cortázar, que hace una analogía entre la novela y el cuento, y él decía que la novela en box, si lo Ah, hacemos con el box como analogía, la novela ganaba por puntos mientras el cuento ganaba por nocaut. Entonces el cuento es un género muy difícil, pero es un género maravilloso porque hay cuentos para todo. Entonces lean cuento, y no precisamente cuentos de niños, ni Hansel y Gretel, que también son maravillosos y estimulan mucho la imaginación, pero hay cuentos de todo. Por ejemplo, Amparo Dávila tiene cuentos padrísimos, Clarice Lispector, Ernest Hemingway, que también escribió novela, tiene bonitos cuentos, Julio Cortázar, ni se diga. Gabriel García Márquez, por ejemplo, Carlos Fuentes. Uy, me podría darles una lista completa. yo creo que el cuento te está llamando, Eli. Que empiecen con cuento porque es maravilloso. Los cuentos son cortos, entonces estimulan mucho la imaginación, ayudan muchísimo a mejorar también la redacción y la ortografía, y además les recomiendo que lean en voz alta. Ujú. Es mejor leer en voz alta, porque muchas veces no sabemos leer en voz alta. Yo es lo que les decía a mis alumnos. Leemos para nosotros y leemos muy bien, pero a ver, pídeles a tus alumnos que se paren y te lean en voz alta. Muchos se traban, hagan ejercicios de dicción también. Yo sigo haciendo mis ejercicios, no tengo aquí, con un lápiz, así, Ah, y lean con la lengua ahí, y ok, mira, cosas así. Esto ayuda mucho a mejorar la dicción, y bueno, y leer en voz alta es maravilloso porque también ayuda a mejorar la redacción, porque van viendo dónde van precisamente todos los puntos, las comas, las pausas que deben de hacer son importantes para la lectura también. excelente. Se nos acaba el tiempo, Eli. ¿Alcanzamos a leer otro poemita? Claro que sí. ¿De qué quieren que les lea? Aquí Tú tengo, dímelo bien. tengo de amor, de desamor. Bueno, ¿de cuál es? Mm, uno de, bueno, de desamor. Amor, les voy a leer la despedida. Este lo Sí. leí en una presentación, y hubo un chico, más o menos de su edad, que estaba, bueno, fascinado, y me dijo, ¿sabe qué? Me encantó su poema, regálemelo, me decía. Se los voy a leer, se llama La despedida. Hoy te diré adiós, aunque todavía siente en mi pecho tus manos largas y tibias y en mis labios tu miel. Hoy me despediré, aunque mi alma sufra mares, no porque no te ame, sino porque extraña tu piel. Hoy finalizará lo nuestro, o lo que haya sido esto, que me abraza y derrumba, aunque me veas de pie. Hoy emprenderé la marcha, daré un giro a mi vida, encontraré una salida, aunque me acuses por cruel. Hoy te daré las gracias por tanta grandeza, y te quedará la certeza de que siempre fui fiel. Hoy tengo que despedirme, es lo mejor para ambos, porque seguir esperando es tan amargo cual hiel. Wow. Oye, ¿tienes a la mano? Me preguntan que si tienes algo de amor o de perdón. De amor o de perdón. A ver, de amor, les voy a leer un poco de Alma de Artista, que fue de los primeros el primer libro que escribí, de los primeros poemas que escribí. Ujú. Déjenme buscar aquí. Les voy a leer uno cortito que tiene un epígrafe de Jaime Sabines que dice: entonces se enviaban suspiros en las rosas. Jaime Sabines.
Me confesó lo inconfesable. Sufrimos lo indecible. No somos libres para amarnos. Y en el vaivén de estos oleajes, percibí su alma y tocó la mía, y se unieron en una. Hoy permanece en mí como yo en él. Y también esa necesidad absurda de pertenecernos. Me preguntan que como a qué edad comenzaste con el gusto por la lectura, Eli, y si tuviste apoyo de alguno de tus amigos y de tu familia. Me pregunta Paola. Sí, Paola. Fíjate que a los 5 años mi papá me empezó a introducir en el mundo de la poesía. Yo a los 5 años todavía no sabía leer, hasta los 6 aprendí. Y a los 5 mi papá ya me leía poemas y me encantaba. De hecho, a los 9 años mis papás eran muy particulares, muy peculiares, tenían una alegría inmensa por vivir. Yo creo que también por eso se fueron pronto, porque vivían a lo máximo, ¿no? Entonces ellos en una ocasión hicieron una obra de teatro que ellos eran nuestros directores, nos hicieron la obra, la escribieron ellos, y a mí me tocó ser, en esa obra de teatro me tocó ser Sor Juana Inés de la Cruz. Yo acababa de hacer mi primera comunión y me había vestido de monja. Yo no hice mi primera comunión de blanco porque yo decía que yo solo de blanco cuando me casara, ¿no? Las ideas antiguas. Sí, sí. Bueno, va evolucionando la vida, pero yo quería que mi primera comunión fuera de monjita, entonces me vestieron de monja y la obra de teatro era poética y a mí me tocó representar a Sor Juana Inés de la Cruz y de ahí todavía amé más la poesía. Me encanta la obra de Sor Juana. Sé escribir también décimas, sonetos, también escribo poesía clásica. En este poemario de Alma de artista vienen algunos sonetos, vienen madrigales, romances. He escrito muy poco en poesía clásica, pero me gusta, la sé escribir. No, bueno, no todas las estructuras, son muchísimas, pero romance, soneto, madrigal y bueno, y todo lo que tenga que ver con la rima lo manejo, lo domino, pero yo me acostumbré a escribir más en verso libre. Y me pedían otro poema, ¿verdad? Les voy a leer un poema que a mí me encanta, creo que es de mis favoritos, se llama Mujer Sensible. Siempre lo leo cuando alguien me dice, yo quisiera saber en un solo poema más o menos algo de tu esencia. Y entonces escribí esto que es como que mi visión del mundo, mi visión de las cosas, que se llama Mujer Sensible. Soy una mujer que siente, que vive consciente. Soy una mujer que ama, que vibra callada. No pretendo conocerlo todo porque es imposible. Ni concibo aprender mucho porque no se puede. ¿Quién se atreve a decir que lo sabe todo o que lo descubrió todo? El erudito matemático, el filósofo existencialista, el médico aclamado, el sacerdote humanista. ¿Quién se atreve a presumir que lo inventó todo o que lo descubrió todo? El científico perfeccionista, el filólogo inteligente, el escritor sensible, el Nobel premiado. No escucho a nadie explicar tantos misterios, ni concibo que haya alguien que conozca la verdad. ¿Tú sí? Tu silencio es mi respuesta. Wow, tal cual nos dejaste en silencio. Muy bien. Ok, bueno, pues estamos a nada de terminar. Quiero saber si Sofía tiene una última pregunta. Bueno, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que has leído, pero que digas así como que te impactó y por qué? Mira, el primer libro que me impactó
porque ya había leído antes varios, pero no recuerdo muchos títulos, pero el primer libro que me impactó fue aproximadamente a los 9 años, que leía Edmundo de Amicis con sus cuentos, que se llamaba, tenía un cuento en ese libro, ese es el libro es de cuentos, y tenía un cuento que se llama Corazón diario de un niño. Y Sí. ese cuento me impactó muchísimo y me encanta, además sigue siendo de mis favoritos. Ya después más grande, ya adolescente, y que sigue siendo de mis favoritos también porque lo leo y no me canso de leerlo, que es así como uno de mis libros de cabecera, es El Principito. Me encanta. Y Demián de Germán Gess, todo lo que tenga que ver con la conciencia, con el alma, eso es lo que siempre me llama mucho la atención y se me queda muy grabado. Todo lo que tenga que ver con nosotros como seres humanos, porque creo que a lo que venimos es a conocernos. El conocernos a nosotros y aceptarnos, amarnos, hace que tengamos una vida mucho mejor con los demás, en relación con los demás. Entonces, todo lo que he leído, y, en los filósofos que he leído, porque también he leído mucho sobre filosofía, porque como estaba en el seminario, pues también me dejaban mucho filosofía, tanto en la universidad como ya grande, pues con mis alumnos también di esa materia de filosofía en preparatoria abierta. Y todos los filósofos coinciden en eso, que debemos de conocernos a nosotros, aceptarnos como somos. Y yo por eso mis temas siempre son reflexivos en eso. ¿En qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nos aceptamos? ¿Qué tan felices somos? ¿Y qué tan felices podemos ser partiendo de la idea de que no es precisamente nuestra vida, ¿no? Tienes razón, Eli. Bueno, pues yo no quiero terminar, pero creo que se nos acabó el tiempo, Eli. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta charla? Ay, pues me gustaría compartirles otro poema corto que se llama Escribir, porque no pienso dejar de hacerlo. Y lo escribí así como un decreto. Perfecto. De hecho, aquí tenemos un comentario. Sí, claro. Que dice que de Mireya Mejía, que dice que tener un diario o un blog ayuda a inspirar a la escritura. Y bueno, que también que tú recomiendas, sobre todo a los estudiantes, respecto a la literatura. Sí, bueno, claro, el diario ayuda a inspirar muchísimo. Escribir diario, además de escribirlo diario, es indispensable. El darnos un tiempo para leer, así como nos damos tiempo para leer, debemos darnos tiempo para escribir. Obviamente, y coincido con la mayoría de los escritores, primero hay que leer y luego escribir. Sin embargo, si lo haces alternadamente, pues también es un gran ejercicio. Les recomiendo que escriban diario, aunque sea media hoja, lo que puedan escribir diario, lo que ustedes sientan de lo que quieran escribir, escriban y lean muchísimo. Eso ayuda mucho más todavía precisamente a lo que dicen ustedes, a inspirar la escritura. Sí, adelante, ahora sí vamos con el poema, perdón. Sí, no hay cuidado. Se llama Cesaré de escribir, tiene un epílogo de una poeta amiga mía que se llama Gloria Mies y que dice: escribo por no morir en silencio. Cesaré de escribir algún día, cuando los sentimientos no afloren más, cuando el alma esté tan fría que el hielo no signifique, cuando el corazón no se doblegue emanando suspiros retenidos. Dejaré de plasmar palabras en níveo papel cuando la luz de la luna apacigüe sin condiciones el umbral de mis recuerdos. Wow. Bueno, Eli, no sé si quieras cerrar con algo, Paola, o ya damos por concluida la plática. Bueno, ¿no? Excelente. Bueno, Eli, pues no me queda más que agradecerte
Agradecerle también a Sofía por acompañarnos. Paola también estuvo por ahí pendiente de la sesión, haciendo preguntas. Y bueno, por ahí también Ángel, la maestra Mireya, y otras personas que siguen la transmisión. Bueno, a continuación vamos a seguir con el Círculo de Lectores Letras Vivas. Acabo de agregar el link en este espacio de los comentarios. Y pues bueno, Eli, espero que no sea la última vez que nos encontremos por este medio o por cualquier otro, ¿verdad? Y esperemos que pronto podamos encontrarnos y platicar de persona a persona, que es algo que es muy agradable, sobre todo contigo, con la calidad de persona que eres. Muchísimas gracias, David. Lo mismo digo, me encantaría que sea pronto. Y así va a ser, porque si lo decretamos desde ahorita, seguramente lo haremos pronto. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a tus alumnos por esta participación que tuvieron y les mando a todos un fuerte abrazo desde acá. Te deseamos muchísima suerte en todo lo que te resta de tus actividades de la quincena de literaria. Estoy seguro que así como te está yendo muy bien, te va a ir todavía mejor y vamos a estar pendiente de todo lo que tú nos estás platicando. De verdad, ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos leído y todo lo que nos estás platicando. Así que bueno, te agradezco una vez más, Eli Frank. Gracias, Sofía y Paola. Y bueno, seguimos con lo nuestro. Sí, muchas gracias. Nos vemos muy pronto, Eli. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Sigan el link para poder entrar al Círculo de Lectores. Estás cordialmente invitada, Eli. Ahí el Círculo de Lectores es un espacio donde podemos platicar sobre libros y está programado ahorita a las 7 de la noche. Entonces por ahí nos estamos viendo. Un abrazo a ambas. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.